revelada, la increíble historia de Nahum, el profeta del plan divino para la redención de Ni con acento Nive en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en una tierra llena de sombras y desesperanza, el profeta Nahum fue llamado por el Dios de Israel. La decadencia moral y espiritual había alcanzado niveles insostenibles en el reino de Judá, donde el temor al poder opresor de Asiria los mantenía sumidos en la desesperación. Las calles de Nínive, la capital asiria, resplandecían con lujos, pero estaban manchadas con la sangre de los inocentes y el desprecio hacia Yahvé, el Dios verdadero. Este era el telón de fondo en el que Nahum, cuyo nombre significa consolador, se destacó como un faro en la oscuridad movido por el dolor de su pueblo y el llamado divino. Nahum emprendió un viaje hacia esa ciudad corrupta. A medida que se acercaba, los ecos de la opresión y la idolatría lo recibieron, las risas y festejos de los ninivitas resonaban en su mente, desdibujando su fe. Pero dentro suyo, el susurro de Dios lo instaba: ve y proclama mi mensaje. Con su corazón en llamas, Nahum se preparó para llevar la palabra de juicio, pero también de esperanza, a la tierra de la iniquidad. Aquí viene el mensajero de la paz, gritó con voz resonante ante la multitud que se burlaba de él. Las primeras reacciones fueron risas y desprecio. Sin embargo, algunos se detuvieron, sintiendo una punzada de miedo ante sus palabras. El Señor es un Dios celoso, decreta su juicio, y Nínive conocerá su ira, proclamó. Esta fe en la justicia divina lo sostenía, mientras lo invadía la frustración por la incredulidad de su propio pueblo. Se dio cuenta de que no estaba solo en su misión. En un momento revelador, Nahum se encontró con un prisionero que le habló de su anhelo de libertad y redención. ¿Podemos, nosotros, los habitantes de Nínive, encontrar gracia ante Dios?, preguntó el desdichado hombre. Esta pregunta resonó en el corazón de Nahum. Con cada paso en las calles decadentes de la ciudad, sus propias dudas se multiplicaban. ¿Podría Nínive realmente hallar un camino hacia la salvación? Mientras la oscuridad parecía apoderarse de su fe, un susurro divino rompió el silencio en su interior: Yahvé es bueno, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Fue un recordatorio de que su misión no solo estaba orientada a la justicia, sino también a la redención. El fuego del Espíritu no se extinguía, incluso cuando poco a poco, su voz resonaba entre los corazones de los oprimidos en las calles. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras avanzaba, Nahum sintió el peso de su tarea. Enfrentó no solo la resistencia de Nínive, sino también la incredulidad de su propio pueblo, que temía la confrontación. ¿Cómo llevaría un mensaje de esperanza a una ciudad que parecía estar más allá de la redención? Sin embargo, su determinación crecía, pues sabía que el juicio era inminente, pero también lo era la posibilidad de que aquellos que se arrepintieran pudieran encontrar la salvación. La historia se detiene en este punto, dejando al lector ansioso por descubrir si el clamor de Nahum será contestado y si fe y justicia encontrarán su camino en el corazón de una ciudad perdida. A medida que Nahum continuaba su andar por las calles de Nínive, el peso del mensaje divino que llevaba consigo aumentaba. Sus pasos resonaban entre los edificios imponentes y las murallas, símbolo del esplendor y la maldad de la ciudad. ¿Quién podrá resistir en el día de su ira?, murmuraba con tristeza, sintiendo que su mensaje de condena podría ser también un eco de la desesperanza. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos de fuego, Nahum se encontró en la plaza central. Allí, las multitudes se reunían, deslumbradas por el espectáculo de la vida cotidiana. Un bullicio alegre llenaba el aire, pero su corazón se angustiaba al ver el desprecio por la justicia de Dios. Decidido, se subió a un pedestal elevado, donde su voz podría alcanzar a más almas. Nínive, escucha. El Señor ha hablado, y su mensaje no es solo de juicio, sino también de aviso. ¿No han visto sus caminos de maldad? ¿No sienten que están construyendo su propia ruina? Las risas se apagaron poco a poco, y aunque muchos miraban con desdén, algunos comenzaron a mostrar una chispa de inquietud. Entre ellos, una mujer de rostro cansado se acercó, y su mirada penetrante parecía buscar respuestas.
Profeta, le dijo, su voz temblorosa, ¿hay esperanza para nosotros? He escuchado rumores de un juicio inminente, pero nuestros corazones anhelan redención. El eco de su pregunta resonó en el alma de Nahum, quien sintió la urgencia de Baín y la necesidad de revelar no solo el juicio, sino el camino de salvación. Sí, hay esperanza, pero solo en el arrepentimiento. ¿Acaso no sabes que Yahvé es paciente y rico en misericordia? Aquel que se vuelve a él con sinceridad hallará refugio, incluso en la sombra más oscura, respondió Nahum, escuchando el murmullo de esperanza que comenzaba a emerger entre la multitud. Mientras hablaba, un grupo de hombres se acercó, guiados por el miedo y la furia. Cállate, hombre de Dios. Tus palabras son veneno para nuestras vidas plenas. ¿Por qué hablas de arrepentimiento cuando disfrutamos de la prosperidad? Nahum sintió la tensión en el aire, una lucha entre la oscuridad y la luz, entre el temor y la fe. Escuchadme, comenzó él, su voz resonando sobre el bullicio, el final de la opresión está en este aviso. El Señor confrontará a aquellos que se oponen a su justicia. Pero también les ofrece la gracia que proviene de un corazón contrito. En ese momento, una súbita inquietud se abrió camino entre los corazones de los allí presentes. Varias caras mostraron confusión y temor al escuchar el peso de la verdad en sus palabras. A medida que la reside en su mensaje se afianzaba, Nahum sintió que su propia fe se renovaba. Recordó las promesas de Dios: buscaré a aquellos que claman por ayuda, responderé a sus llamados. ¡Qué increíble gracia ofrecer a esos corazones endurecidos la posibilidad de cambio! Se sintió pronto acobijado bajo el amparo del Altísimo. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice, concluyó, dejando caer la última palabra como una semilla en el suelo preparado. Mientras la multitud se dispersaba dejando dudas y murmullos a su paso, él sabía que esta pequeña rendija de luz podría ser la puerta hacia la redención. Nahum se alejó de la plaza, su corazón palpitante de fervor y temor. En su mente flotaba una pregunta: ¿podrá Nínive, en su negrura, volverse a Dios y hallar gracia? En ese instante, un viento fuerte sopló, susurrando promesas de transformación. La promesa de que a pesar de lo sombrío del camino, el amor de Dios aún podía alcanzar a los perdidos. Fue entonces cuando en su interior se encendió la verdad sobre el plan soberano de Dios que aún no había comprendido en su totalidad. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que Él estaba preparando algo aún más grande para dejar una huella en la historia. Con la inquietud en su espíritu, Nahum se dio cuenta de que su misión apenas comenzaba, y que el destino de Nínive no solo estaba en juego, sino también del cumplimiento divino que se avecinaba. Nahum caminó con paso resuelto hacia el lugar donde se alzaban los palacios, sintiendo el pulso vibrante de la ciudad que a su alrededor continuaba ajena a la inminente calamidad. Las luces de las antorchas comenzaron a encenderse, y las sombras de la noche se alargaban, como un recordatorio del pecado que cubría a Nínive. En su corazón, una mezcla de temor y esperanza luchaba por prevalecer. Mientras avanzaba por las calles, recordó el susurro del Señor, que le había confiado su misión. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1, 2. Esa orden se había convertido en el peso de su existencia, la razón de sus pasos. ¿Pero quién escucharía? La resistencia a su mensaje lo abrumaba. De pronto, un movimiento en la penumbra captó su atención. Era la misma mujer que antes lo había abordado, su semblante ahora más radiante, y un grupo de personas la seguía. Profeta, hemos venido a escuchar tus palabras nuevamente, dijo con firmeza. Hemos decidido que no podemos continuar en la oscuridad. Necesitamos conocer el camino a la redención. Nahum sintió una nueva oleada de esperanza fluir a través de él. Si buscáis al Señor con todo vuestro corazón, lo encontraréis. Arrepentíos de vuestros malos caminos, y Él será inmediato en su consejo y dirección. Jeremías 29, 13. Las palabras brotaron con fuerza de su interior, resonando con la urgencia divina. Las multitudes a su alrededor comenzaron a acercarse, algunas miradas aún llenas de escepticismo, otras con ansiedad y curiosidad. Un pueblo que vive en la hez del pecado puede retornar y hallar paz, murmuró un anciano, con las manos temblando. La desesperación se ha apoderado de nosotros. ¿Es correcta la promesa de esperanza? Sí, hay esperanza para aquellos que vuelven a su Creador, exclamó Nahum, su voz elevándose por encima del murmullo que crecía. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10 y 13.
Las palabras parecían colisionar con el silencio del atardecer, creando ecos dentro de los corazones presentes. Un crisol de emociones se apoderó de la multitud, algunos comenzaron a llorar, otros observaban con ojos entrecerrados, sintiendo que un cambio era inevitable. Pero en el fondo, aún había un grupo que, amedrentado por el poder que creían poseer, se acercó con desdén. ¿Por qué seguimos escuchando a este hombre? Nínive es fuerte, y nuestros dioses nos protegen, gritaron con arrogancia. Nahum vio sus rostros endurecidos por el orgullo, y su espíritu se afligió. Los ídolos de las naciones son ídolos de madera y piedra, no pueden salvar. Salmos 135, 15. La verdad de su mensaje era afilada, cortando la densa niebla de la negación. Más bien, es nuestro Dios el que tiene poder sobre los cielos y la tierra. A Él le pertenecen la ira y la misericordia. Él es el único que puede darnos vida en medio de la muerte. Entonces, una voz se alzó desde la multitud. Era la mujer que había compartido su angustia anteriormente. Oh, Señor. Si te hemos ofendido, enmendaremos nuestros caminos. No hay vida en nuestra rebelión, solo te buscamos, oh Dios de los cielos. Su declaración resonó por todo el lugar, y una ola de convicción comenzó a moverse entre el pueblo. Nahum, sintiendo como las palabras de la mujer actuaban como un catalizador, supo que algo inesperado estaba ocurriendo. El Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre Nínive, y el horizonte se iluminaba con la luz de la posibilidad. Podría este ser el inicio de un gran despertar. Sin embargo, lo que no estaba preparado para ver era como el corazón mismo de la ciudad temblaba ante esa súbita compasión. Con cada grito y confesión, el cielo se volvía más pesado, y Nahum se dio cuenta de que el plan de Dios no solo era exponer el pecado, sino también revelar su deseo profundo de salvación. ¿Podrá una ciudad redimirse?, se preguntaba mientras se preparaba para lo que vendría. El eco de sus pensamientos fue interrumpido cuando un viento violento sopló, trayendo consigo la carga de un nuevo mensaje. Un profundo y resonante susurro llenó el aire: ya he comenzado a obrar, prepararé aún más cosas en este pueblo perdido. Confía, porque el plan de redención se desatará de maneras que ni tú ni ellos pueden imaginar. El misterio del poder de Dios estaba comenzando a desenredarse ante sus ojos, y Nahum supo que esto era solo el amanecer de la verdad. Y así, bajo el peso del anochecer, Nahum se encontró rodeado por un aire cargado de expectación y anhelo. Las voces de la multitud resonaban y se entrelazaban, formando una sinfonía de súplicas y deseos de cambio. El profeta contemplaba los rostros, cada uno reflejando una historia de angustia, pero también de esperanza renovada. El tiempo ha llegado, pensó, sintiendo como el fervor del espíritu envolvía el lugar, como si el cielo mismo estuviera atento a cada palabra. Vengan, todos ustedes que claman por un futuro mejor. Escuchen, instó Nahum, alzando la voz con la fuerza de un torrente. El Señor no nos rechaza. Su compasión se renueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22-23. Las lágrimas brotaron entre la gente, y algunos comenzaron a postrarse en el suelo, reconociendo su quebranto ante el Dios Altísimo. Justo entonces, un grupo de soldados se acercó, su armamento brillante en la penumbra como símbolos de un poder terrenal. ¿Quién es este hombre que perturba la paz de Nínive?, gritó uno de ellos, su voz resonando con desafío. ¿Acaso teme el rey a un simple profeta? Nuestra fuerza es nuestra salvación. Nahum sintió que el desafiante tono de aquel hombre casi cortaba el hilo de la esperanza que empezaba a tejerse. Sin embargo, un fuego ardía en su interior. No es mi mensaje el que perturba, sino la verdad que vive en él, declaró con valor, su corazón palpitando. Mientras más se nieguen a mirar, más se acercan al abismo. Recordad, el arca de Noé pudo haber sido refugio, pero ninguno se salvó sin fe. Génesis 6, las palabras cayeron como pesadas gotas de lluvia, haciendo un eco sombrío en la conciencia de los que escuchaban. Algunos soldados, horrorizados, miraron entre sí, cuestionando la legitimidad del poder que servían, mientras otros sostenían su orgullo, aferrándose a la idea de que su fuerza era invulnerable. Proclamad la advertencia al rey, que su trono no lo salvará si el corazón de su pueblo permanece endurecido. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmos 118, 26, clamó Nahum, su voz ascendiendo en fervor. Mientras hablaba, comenzó a vislumbrar la escena que había presenciado en su primera revelación, el poder del Dios de Israel soberano, el cual se mueve a favor de aquellos que se humillan ante él. Un murmullo comenzó a correr entre la multitud, un excitante reconocimiento de lo que estaba en juego. Aquellos que habían dudado ahora se sentían motivados.
Si hay esperanza, queremos aferrarnos a ella. Exclamó la mujer que había comenzado la cadena de súplica. Proclamemos juntos, y seremos escuchados, y así, la multitud unió sus voces en una clamorosa súplica, tibia al principio, pero volviéndose ferviente, como un viento que arrastra las hojas en primavera. Señor, ten piedad. Ten misericordia sobre nosotros, resonó el al unísono, atrapando la atención no solo de los habitantes de la ciudad, sino también de los cielos. Nahum alzó sus manos, sintiendo la presencia de Dios envolviendo el lugar. El Señor ha prometido, siempre que estén dispuestos a volver, yo devolveré su cautiverio. Jeremías 29, 14. Estas palabras eran más que una promesa, eran un pacto vibrante que ofrecía redención. Sin embargo, mientras la fe parecía asentarse en la multitud, un rayo de incertidumbre cruzó la mente de Nahum. Se preguntaba si podrían sostenerse frente a la inevitable prueba. Las sombras de su pasado aún acechaban, y dentro de su luz renovada, podría presentarse la tentación de volver a los viejos caminos. De súbito, una voz retumbante resonó en el aire, paralizando la multitud. Entiendan, mi propósito va más allá de lo que imaginan. He contemplado el quebranto de Nínive y extenderé mi mano, pero ruego que sean sinceros en su arrepentimiento. Así dice el Señor, vengan, y hablemos, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Nahum supo que el destino de Nínive pendía en la balanza, y su corazón se llenó de expectativa. El cielo y la tierra parecían unidos en este momento, y comprendió que el plan de Dios no solo abarcaba su mensaje, sino una transformación radical que envolvería a todo el pueblo. ¿No es este el tiempo de comenzar una nueva historia? El tiempo de la redención se acerca, exclamó, convencido de que el poder divino estaba a punto de manifestarse en formas inimaginables. Con ese pensamiento resonando en su corazón, sus ojos se elevaron a lo alto, viendo sombras danzarinas en el cielo. Un ángel podría estar cerca, trayendo el fulgor de lo celestial del que tanto habían anhelado. Esto es solo el principio del fin de su destrucción. ¿Están listos para aceptar la verdad despiadada y la gracia inigualable de aquel que todo lo crea? La fe de Nahum se alimentaba del mismo aire de la convicción que se movía entre la multitud, ahora expectantes ante el despliegue del propósito de Dios, y así, la revelación se desvelaba en el aire, y el corazón de Nínive latía en un nuevo ritmo, esperando ansiosamente qué haría el Señor a continuación. ¿De qué manera cambiaría sus vidas eternamente? El misterio se volvía más profundo mientras el grande propósito de Dios empezaba a manifestarse. Y mientras la multitud se sumía en fervor y anhelo, Nahum percibió un cambio en el ambiente, un aire de anticipación que se tornaba más denso. Las sombras danzantes no eran solo ecos de la luz celestial, su intuición lo guiaba hacia algo aún más profundo, un llamado a la acción que trascendía el momento presente. Escuchad, dijo, su voz resonante atravesando la confusión. El Señor no ha olvidado a Nínive, pero sus caminos deben ser rectificados. Un silencio reverente se estableció, y el eco de cada corazón palpitante pareció unirse en un canto unánime. Nahum continuó, la compasión de Dios se acerca, pero es en el quebranto del corazón y el dolor del alma donde se forjará la verdadera redención. Ahora pues, dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, llorando y lamentando. Joel 2:12. Las lágrimas fluyeron nuevamente, pero esta vez como un símbolo de transformación. Una mujer de edad avanzada, conocida por su sabiduría, se levantó entre la multitud. ¿Y si fallamos de nuevo, profeta?, preguntó, su voz temblando, reflejando la desconfianza de muchos. ¿Qué pasará si nuestras promesas se desvanecen, y el juicio vuelve a caer sobre nosotros? Nahum sintió la carga de aquellas palabras. El arrepentimiento genuino no es solo un acto, es un ciclo de vida, respondió, su voz firme pero compasiva. El Señor promete en su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La multitud comenzó a responder no solo con lágrimas, sino con un reconocimiento colectivo de su necesidad de cambio. Nuevas voces emergían, algunos clamando, Señor, te necesitamos. Otros perdona nuestros pecados. Mientras que profundas convicciones se tejían en el corazón del pueblo. Era un renacer, un momento de concebir una nueva vida bajo el amparo del Altísimo, pero justo cuando la esperanza florecía, surgió nuevamente la figura del soldado desafiante, quien se había mantenido al margen del tumulto emocional. ¿Qué les hace pensar que un cambio traerá salvación? Somos un pueblo fuerte.
No necesitamos de un Dios que ha guardado silencio. Su tono era un eco de la incredulidad que solo aprecia el poder terrenal. Nahum sintió un susurro, un toque de la mano divina que lo instaba a la respuesta. No es en la debilidad donde se manifiesta la fuerza de Dios. Escuchad, en un momento de ira escondí de ti mi rostro, pero con misericordia te he de reunir. Isaías 54, 7. Las palabras resonaron poderosamente, como un trueno en el corazón de Nínive que desataría la tormenta de transformación. Los corazones de los oyentes se sacudieron. Algunos, con el silencio creciente, reflexionaban sobre las verdades presentadas, mientras otros eran confrontados por el desafío de su dureza. El exclamado llamado a la reflexión vibraba en cada rincón, y el soldado, durante un fugaz instante, encontró un atisbo de duda. No mires a la grandeza de los hombres o sus tronos, la verdadera libertad viene de un espíritu humillado ante Dios, imploró Nahum. La tensión en el aire solo creció, y la multitud se encontraba en una bifurcación espiritual, donde cada decisión podría cambiar su destino, y mientras Nahum observaba la batalla de fe reflejada en los rostros, una voz resonó en su ser, revelando un nuevo misterio. Algo grande está por manifestarse. El destino de Nínive no está sellado en su orgullo, sino en este acto de rendición. Una verdad insospechada emergía en su espíritu, más allá de su llamado, la redención tocaría las vidas de aquellos que él no había anticipado. El profeta miró hacia el cielo, donde un rayo de luz perforaba las tinieblas, y se sintió un partícipe de la obra que sobrepasaba su comprensión. El juicio no es el final, sino el principio de una promesa. En aquel día, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte del Señor. Miqueas 4, 2, el eco de la verdad se expandía, y la vibrante esperanza como nuevo amanecer se cernía sobre Nínive. ¿Qué pasaría cuando la revelación finalmente se desnudara? El plan soberano de Dios empezaba a dibujarse en el horizonte, mientras el pueblo se preparaba para un encuentro que marcaría su historia. En sus corazones se encendía el deseo de un futuro diferente, y la búsqueda de redención se tornaba inminente, como un llamado providencial que aún estaba por ser revelado. Mientras las voces de súplica y reconocimiento resonaban por las calles de Nínive, un murmullo comenzaba a gestarse entre los más escépticos. Nahum, consciente de la tensión palpable en el aire, enfocó su mirada en el soldado desafiante, cuya expresión oscilaba entre la furia y la confusión. ¿Por qué, oh Nínive, te cierras a la esperanza? ¿Qué hay en tu corazón que te impide abrazar la compasión de lo alto? Su voz elevó la mirada del pueblo, y el soldado, reticente, se sintió observado por más que solo un profeta. ¿Acaso no nos hemos entregado a la desesperación por demasiado tiempo? Nos han oprimido las sombras, exclamó otra voz entre la multitud. ¿No es en nuestra aflicción donde la luz puede entrar? La multitud, ahora un torrente de emoción y convicciones, comenzó a girar en un círculo de esperanza. Nahum levantó sus manos, buscando restaurar el orden en medio del clamor. Deja que tu desconfianza se disuelva en las aguas del arrepentimiento. Aprovechad el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5 y 16. Su aliento, cargado de fervor, llenó el espacio sagrado donde cada corazón latía en un tempo diferente, pero orientado hacia el mismo anhelo de redención. Entonces, una voz joven emergió, resonando con la ingenuidad de la fe. Profeta, si Dios es verdadero, ¿por qué no actúa ya? ¿Por qué no envía un signo? Un estremecimiento recorrió la multitud, pues la importancia de la petición se hacía evidente. Nahum, sintiendo la presión del momento, oró en silencio. Palabras de sabiduría comenzaron a brotar de su interior, como un manantial que no cesa. Las obras de Dios no se ven, sino que se sienten en el espíritu y se confirman en la fe. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4 y 16. Las luces a su alrededor parecían intensificarse al ritmo de estas verdades. La multitud empezó a murmurar, una chispa de fe empezaba a encender las almas apagadas, como un fuego que revivía la carne muerta. Pero, de repente, el soldado pasó un paso al frente, su rostro crispado por el conflicto interno. ¿Y si esta fe es engañosa? ¿Qué pasa con el futuro de Nínive? Nos han visitado profetas antes, y sus palabras se desvanecieron como humo. Nahum respondió, su voz resonando como el eco de un antiguo pacto. El Señor no olvida a los que claman. ¿No soy yo, Jehová, Dios de todo lo creado? ¿Acaso tengo yo la capacidad de olvidar a mi pueblo en angustia? Isaías 49, 15.
Entre la multitud, un murmullo se apoderó de los corazones, y muchos recobraron la certeza de que Dios aún tenía un plan, pero la batalla espiritual estaba lejos de terminar. La mujer anciana se levantó de nuevo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Oh, profeta, ¿cómo podemos estar seguros de que este cambio es real? Si nos arrepentimos, ¿qué nos garantiza que la ira de Dios no caerá sobre nosotros de nuevo? Escuchad», clamó Nahum, la pasión encendiendo sus palabras. La misericordia de Dios abunda sobre la desobediencia. En cada lágrima derramada por el quebranto hay un testimonio de que el cielo se inclina hacia nosotros. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 9. Las olas de emoción arrasaban el rostro de la multitud, un ciclo de adoración que desbordaba. Con un poderoso susurro, Nahum continuó: ha llegado el momento, Nínive. Después del quebranto, vendrá la restauración. Así dice el Señor: yo restableceré el orden, y haré de ustedes un testimonio entre las naciones. Pero el corazón del profeta latía no solo por el pueblo, sino por algo más, un tridimensional misterio que se entrelazaba en el tejido del tiempo. Preparaos, dijo con solemnidad. Los cielos no solo están esperando una respuesta, sino también un encuentro inminente. Finalmente, una voz resonó en su interior, advirtiéndole: un acontecimiento glorioso se aproxima, algo que revelará la verdadera magnitud del amor de Dios hacia su pueblo. ¿Estás preparado para descubrirlo? Y así, en la turbulenta atmósfera de Nínive, se levantaba la promesa de un nuevo amanecer. La certeza del juicio se mezclaba con la expectativa de salvación, como si el destino de la ciudad estuviera a punto de dar un giro divino. La revelación de Dios estaba en camino, y el pueblo, entre la esperanza y el temor, aguardaba. ¿Qué tenía preparado el Creador para su amada Nínive? La respuesta se acercaba, como un eco en la vasta eternidad. Y así, mientras la multitud en Nínive clamaba al cielo, la tensión espiritual había crecido, como un volcán a punto de erupcionar. Los corazones cercanos temblaban entre la esperanza del perdón y el peso del juicio inminente. Nahum, levantando su rostro al cielo, sintió una nueva oleada del Espíritu Santo que le empujaba a hablar con mayor fervor. «Oíd, oh Nínive. Está a punto de cumplirse lo que ha sido profetizado. Estaréis como un pueblo sin pastor, mas no estáis abandonados. La mano de Dios se moverá, y su rayo no será en vano», proclamó, con una voz que resonaba en cada rincón de la plaza. Un susurro corrió por la multitud como el viento que atraviesa un campo de flores. Los escépticos comenzaron a mirar a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los creyentes que en ese momento unían sus corazones en la súplica. Nahum, atento a cada movimiento, notó la creciente curiosidad entre los que antes estaban cerrados a la fe. Fue entonces cuando una joven, con lágrimas en los ojos, alzó su mano. «Profeta, ¿de dónde proviene esta esperanza de que se entrelazará el pasado con el futuro? ¿Qué pasará con aquellos que han sido llevados al extremo de su quebranto?» Su voz, pequeña y temblorosa, no dejaba de resonar con la angustia del pueblo. «Oh, hija de Nínive», respondió Nahum con calma. «Él restaurará vuestros corazones quebrantados y sanará vuestras heridas. Cada lágrima que habéis derramado es un tesoro en los cielos, y derribará todo muro entre vosotros y el amor de Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito». Salmo 34, 18. El eco de la promesa divina comenzó a resonar en los corazones de los que escuchaban. Encontraron valor donde antes habían sucumbido al miedo. Comenzaron a alzar sus brazos, formando una ola de oración y súplica, buscando restaurar lo que se había perdido. Así, en medio de la desesperación, la fe renacía, inundando de luz a aquellos que se atrevían a creer. Pero en el fondo, el soldado que había desafiado a Nahum observaba, perturbado por el clamor del pueblo. Confusión y esperanza luchaban en su interior como dos titanes, y él se sintió atraído hacia aquel profeta. ¿Y si, al final, todo esto es un engaño? Si el juicio de Dios se acerca, ¿quién podrá salvarnos de la ira que se cierne sobre nuestras cabezas? Se preguntó, mordiendo sus labios con desasosiego. Nahum, con el espíritu iluminado por el fuego sagrado, se volvió hacia el soldado y pronunció: ¿acaso no ves? La ira de Dios es el amor en acción. Él no desea la muerte del pecador, sino que se vuelva y viva. Por tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17. Con estas palabras, el aliento del profeta se convirtió en un bálsamo sobre las heridas del alma de aquel soldado, quien comenzó a titubear ante la verdad. La multitud clamaba con fervor, y en medio del bullicio, Nahum pudo percibir un movimiento en las nubes, como si el cielo mismo estuviese a punto de romperse. Atended. El viento ha comenzado a soplar, y el cielo enviará la lluvia que restaurará la tierra. Un pacto se renovará, y el nombre de Nínive no será olvidado en los recintos de los cielos. Así dice el Señor, yo traeré sobre ti un tiempo de paz y esperanza. Pero, en lo profundo del corazón del profeta, había una resonancia de temor. Sabía que un verdadero encuentro con el Creador también traería consigo un profundo cambio y reconciliación, que no todos estarían dispuestos a recibir. Invoco al pueblo, ¿estáis dispuestos a ver lo que será revelado? La respuesta a vuestras preguntas y el futuro de Nínive están por llegar. Así, mientras la multitud oraba y el cielo comenzaba a oscurecerse, una expectativa palpable invadió el aire. Nahum sintió que el final de esta historia estaba por escribirse, pero una voz en su interior le advirtió de la revelación que cambiaría el curso de su vida y la de su pueblo para siempre. Las sombras que habían seguido a Nínive se apresuraban a levantarse, y el profeta, con la certidumbre de que el tiempo de Dios se aproximaba, miró a la multitud y dijo, «Estad preparados. Lo que el Altísimo tiene preparado no es solo un juicio, sino un acto divino de salvación». Las puertas de la eternidad estaban a punto de abrirse, y la historia de Nínive tomaría un rumbo que nunca habrían imaginado. ¿Qué revelaciones caían sobre ellos desde el cielo, y cómo respondería un pueblo tan herido al amor de un Dios dispuesto a salvar? La única certeza que tenían era que, en su encrucijada, la justicia y la misericordia se entrelazaban en un crescendo celestial que resonaría a través de las generaciones. Mientras la multitud congregada bajo el cielo en creciente oscuridad continuaba con su clamor, el viento se intensificaba, llevando consigo las palabras de Nahum que reverberaban en los corazones de los afligidos. La atmósfera se tornaba sagrada, y el espíritu de expectación aumentaba con cada palabra pronunciada por aquel profeta. «Preparad vuestras almas», exclamó Nahum, su mirada fija en las nubes que se movían pesadamente. «He aquí que el Señor se ha levantado en poder, y su voz hará temblar las mismas montañas. Ese día será un día de oscuridad y no de luz, pero en medio de la oscuridad brillará la luz del Señor». Amós 5 y 18. Cada frase era un eco de la revelación, una invitación a la transformación. La joven que antes había preguntado, ahora con fervor y curiosidad, hizo un llamado. «Ten compasión sobre nosotros, profeta. ¿Qué debemos hacer para ser parte de esta nueva promesa? Muéstranos el camino hacia la redención», imploró con fervor, su voz cortando la tensión que llenaba el aire. Nahum sintió que la atmósfera cambiaba, el peso del pecado del pueblo se hacía palpable, pero también lo hacía la esperanza que se alzaba en sus corazones. «Oh, pueblo de Nínive. El camino hacia el perdón es la humildad y el arrepentimiento. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7 y 14. A medida que se escuchaban esas palabras, algunos se arrodillaron, mientras otros se abrazaban, el llanto se mezcla con cánticos de alabanza. Nahum, observando esta transformación, se sintió lleno de un fervor renovado. No solo estaban respondiendo al llamado de la fe, sino que desnudaban sus corazones ante el Creador. El soldado, luchando con su confusión interna, se acercó al profeta. «Profeta, has hablado de un cambio, de un pacto renovado. Pero, ¿cómo puede Dios perdonarnos si hemos sido tan rebeldes? ¿Somos dignos de su gracia?» Su voz era un susurro de desesperación y anhelo. Nahum, sintiendo el peso de cada pregunta, respondió con el ardor del espíritu. «Tu incredulidad no es más grande que la misericordia de Dios, oh soldado. Esto es lo que el Señor dice: a pesar de tu pecado, yo te amaré incondicionalmente. Te buscaré hasta encontrarte, porque el amor de Dios jamás falla». Romanos 8 y 38. Las palabras del profeta tenían el poder de penetrar cada recoveco de temor que habitaba el soldado. De repente, el cielo pareció romperse, y un rayo de luz atravesó la oscura bruma. Los ojos de los congregados se elevaron, asombrados ante la visible manifestación del poder divino. El corazón de Nahum palpitaba, sintiendo que el tiempo de la revelación estaba al borde de desvelarse. «Contemplad. La gloria de Dios se acerca a Nínive», gritó, su voz resonando como un trueno.
El Altísimo ha escuchado vuestras súplicas, y el arrepentimiento tocará las puertas del cielo. Miren, yo envío un ángel delante de ustedes para que los cuide en el camino y los conduzca al lugar que he preparado. Éxodo 11 y 20, a medida que la luz descendía, un estremecimiento recorrió la multitud. Muchos cayeron postrados, llenos de asombro y reverencia. Nahum sabía que la gloria de Dios iba mucho más allá de un simple espectáculo, se trataba de un nuevo amanecer para el pueblo, un pacto vivo lleno de promesas, pero en los rincones oscuros de Nínive, un susurro de resistencia emergió. Algunos todavía se negaban a ceder ante la luz manifestada. La confrontación entre el amor y el rechazo había comenzado. Nahum, sintiendo la dualidad del momento, se sintió impulsado a advertir. El tiempo de la gracia no durará para siempre. Cada uno, pues, dará a Dios cuenta de sí mismo. Romanos 2 y 12. Su advertencia era clara, el juicio y la gracia danzan juntos en el plan de Dios, con el cielo aún nublado y la presencia divina palpable. Nahum alzó sus brazos, sabiendo que estaba en el umbral de un movimiento histórico. Las palabras del profeta no solo eran un desafío, sino una invitación a la transformación que resonaría a través de los siglos. Si el pueblo responde, seréis conocidos como la nación restaurada, pero si decidís ignorar el llamado, las sombras volverán a atormentar. ¿Qué decidiréis, oh Nínive? La elección es tuya. Así, en ese instante decisivo, el futuro de Nínive pendía de un hilo tejido con la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. ¿Responderían al amor que ofrecía, o abrazarían una vez más la oscuridad que ya habían conocido? Las puertas del tiempo estaban abiertas, y la historia de su redención aguardaba ya sin más demora. Mientras las multitudes permanecían postradas en el suelo, un murmullo de fervor y esperanza recorría la vasta congregación. La luz que descendía parecía envolver a cada individuo, como una hermosa prenda de gloria, tocando sus corazones y despertando en ellos una fe dormida. Nahum, sintiendo la atmósfera electrificada por la presencia de Dios, sabía que este era un momento decisivo en el legado de Nínive. «Levantaos, oh pueblo», exclamó el profeta, sus palabras resonando en el aire como un llamado divino. La luz que ahora brilla sobre ustedes no es solo un símbolo, sino un recordatorio de la promesa de redención que el Altísimo ha hecho. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Jeremías 29, 11. El eco de su voz se mezcló con el viento, y el aire se cargó de un asombroso sentido de anticipación. Cada corazón se sintió llamado a unirse en un solo clamor: Señor, ten misericordia de nosotros. Con cada súplica, la multitud se levantaba de sus lugares, abrazándose unos a otros en un acto de unidad y amor, deseando no solo el perdón, sino también la comunión restaurada con Dios. Entre la multitud, la joven del inicio buscó el rostro de Nahum. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la luz que la envolvía. Profeta, dijo con una voz llena de fervor, ¿qué debemos hacer para asegurar que la promesa de redención se cumpla en nosotros? ¿Cómo podemos hacer nuestra parte? Nahum, sintiendo el peso de la pregunta, respondió con firmeza y amor. Primero, debéis reconocer que en Dios está la clave de vuestra liberación. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3 y 19. Las palabras estaban diseñadas para tocar cada corazón que anhelaba el cambio. Mientras la oración colectiva ascendía como un incienso, algo milagroso comenzó a suceder. Un profundo silencio llenó el aire, y la luz se intensificó, manifestándose como un fuego ardiente que no consumía. Una figura blanca, vestida de resplandor, apareció entre la multitud, reflejando la majestad del Altísimo. El ángel del Señor hablaba, y su voz era como el sonido de aguas muchas. He aquí, he sido enviado a ustedes. El tiempo de sanidad ha llegado, y voy a restaurar la condición de Nínive, si solo persisten en su clamor sobre la tierra. El corazón de Nahum se llenó de júbilo y terror a la vez. Al observar la revelación divina, supo que este era un divino encuentro, un momento de verdad que no podía ignorar. Reúnanse, pueblo de Nínive. Recibamos el mensaje del ángel. Este es el tiempo designado para el cumplimiento de las promesas. No temas, pueblo mío, porque el Señor está contigo. Joel 2 y 21. Sin embargo, una sombra se proyectó entre la multitud, recordando el espíritu de resistencia que aún latía en los corazones de algunos. Nahum sintió la urgencia de abordar este desafío. Pero, oh Nínive,
No todos están listos para este cambio. Algunas almas aún se aferran a antiguos caminos. No se dejen engañar, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6, 7, el ángel, con su mirada penetrante, continuó. Miren, he sido enviado en un tiempo oportuno. Pero el tiempo de la gracia tiene un límite. Cada uno decidirá si entrará en el abrazo de la redención o quedará perdido en la noche eterna. La multitud, sintiendo el peso de sus decisiones, se miraban entre sí, cada uno enfrentando su propio corazón. ¿Responderían a la invitación o permanecerían en la sombra del rechazo? Así, el cielo y la tierra parecían esperar la decisión de aquel pueblo. A medida que el ángel retrocedía, la luz también se desvanecía gradualmente, pero una última palabra dejó caer en el silencio: la elección está entre ustedes. No olviden que en su elección, no solo se determina su futuro, sino también el cumplimiento de las promesas de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3 y 20. La atmósfera vibraba con el peso de lo que estaba en juego. Y así se desvaneció la luz, dejando a Nínive en la penumbra de su decisión, un pueblo dividido entre la luz de la revelación y las sombras del rechazo. Con corazones inquietos y miradas intensas, la historia de su redención aguardaba su desenlace, mientras las fuerzas del destino comenzaban a consolidarse a su alrededor. Mientras la luz del ángel se desvanecía en el horizonte, una profunda expectación llenaba el aire de Nínive. Las multitudes seguían murmurando, cada corazón vibraba con la incertidumbre de la elección ante ellos. Nahum sabía que el momento crucial había llegado. Observó los rostros de aquellos que habían sido tocados por la luz, así como los de aquellos que aún estaban atrapados en la resistencia. «Oh, Nínive, ¿qué decidiréis en este momento sagrado?», clamó con fervor, su voz resonando por encima del murmullo. Su corazón latía, impulsado por el urgido deseo de ver a su pueblo redimido. La oportunidad de volver a Yahvé no es solo una promesa, es un llamado a cada uno de ustedes. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 3. Una vez más, la joven con lágrimas en los ojos se hizo oír. Profeta, ¿cómo podemos estar seguros de que esta es la verdad? Ya hemos escuchado muchas cosas, y nuestros corazones han sido heridos en el pasado. Una sombra de duda cruzó el rostro de Nahum, pero una fuerte convicción se encendió en su interior. Cuando uno se vuelve a Dios con un corazón sincero, Él responde. He aquí, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10 y 13. A su alrededor, las miradas se tornaban de la desconfianza a la curiosidad, y algunos comenzaron a murmurar entre ellos. Sin embargo, justo en ese momento, el soldado desafiante se adelantó, los músculos tensos y los puños cerrados. Tus palabras son engañosas, dijo con frustración. Nos has prometido redención, pero seguimos viendo la oscuridad a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos confiar en lo que no comprendemos? Nahum sintió que la tensión aumentaba en el aire. Así como en los días de Noé, muchos ignoraron la palabra de advertencia hasta que fue demasiado tarde. Pero, para aquellos que están dispuestos a escuchar, hay salvación. Génesis 7. El Señor busca corazones quebrantados dispuestos a aceptar su gracia. ¿Estás dispuesto a abrazar un futuro de esperanza? Los murmullos crecieron, y algunas voces comenzaron a unirse a Nahum. Sí, hay esperanza para nosotros, clamaban. Sin embargo, otros permanecían en silencio, atrapados en el miedo y la incredulidad. Escuchad, oh Nínive, habló un anciano, su voz temblorosa pero decidida. Hemos caminado en la oscuridad por demasiado tiempo. Es hora de dejar atrás el pasado. En mi juventud, también escuché a un profeta, y me arrepentí. Hasta que desee lo que es bueno, jamás encontré la paz. A medida que sus palabras calaban en el público, un silencio reverente comenzó a extenderse. Amén, Padre. Llevemos esta carga juntos, se unieron otros, mientras un colectivo de corazones comenzaba a despertar. Nosotros, el pueblo de Nínive, nos humillaremos y nos volveremos al Señor en un solo clamor. Nahum sintió el impulso del Espíritu. El tiempo se acerca para que el Señor haga la obra que ha prometido. Aún el más vil se volverá, si solo hay un corazón genuino en busca de redención. El mensaje resonó con poder, convirtiéndose en un eco de fervor en sus corazones. La atmósfera comenzó a cambiar, y los rostros, que antes eran de incredulidad, reflejaban ahora una transformación.
Algunos comenzaron a llorar, otros a abrazarse, y la multitud vivió un renacer en ese preciso momento. Pueblo de Nínive, proclamó Nahum con fervor, entendamos que tal vez estamos en el umbral de un gran cambio, un cambio que no solamente liberará nuestras vidas sino que también restaurará nuestra ciudad. El Señor te restituye. Prepárate para el nuevo amanecer. Las palabras parecían cobrar vida, y el eco de su mensaje resonó como un trueno por sobre las calles de Nínive. Ayer fueron sombras, hoy ya eran reunidos en un espíritu de unidad y esperanza, pero mientras la multitud se unía en súplica ferviente, Nahum sintió una sombra de duda en su propio corazón. ¿Podría esta redención realmente ser efectiva? ¿Sería un nuevo pacto suficiente para borrar el rastro de la iniquidad que había marchado por generaciones? El propósito de Dios. Frecuentemente desafía nuestro entendimiento, era un misterio que aún danzaba en su mente. En el aire, una brisa suave comenzó a soplar, trayendo consigo un olor a tierra húmeda. El desierto de Nínive podía estar a punto de experimentar una lluvia renovadora. Nahum miró hacia el cielo gris, expectante. El Señor ha previsto un tiempo de restauración, y en esta incertidumbre, aún hay promesas que esperan su cumplimiento. Mientras se sumía en estos pensamientos, un rayo de luz brilló a través de las nubes. Era como si el cielo estuviera abriéndose. Miren, hermanos, el tiempo de nuestra liberación está cerca. Clamen, porque el Señor se acerca, Él va a actuar de maneras en las que no hemos estado dispuestos a creer. Sensible a la luz que empezó a filtrarse, la multitud se unió en una sola voz. Señor, ten piedad. Nosotros regresamos a ti. El silencio cayó de nuevo. Nahum sintió que el plan soberano de Dios se iba desvelando ante sus ojos. Pero lo que él no sabía era que la redención de Nínive iba más allá de lo inmediato. Estaba tejiendo una narrativa que se extendería a través de los siglos, llevando un mensaje de esperanza por toda la tierra. ¿Estará el pueblo listo para comprender la magnitud de las promesas de acompañar su jornada? Justo en el corazón de su anhelo por redención, se alzaba otra verdad menos visible. Hay una historia que el Señor estaba preparando, un hilo de salvación que ni siquiera ellos podían aún imaginar. Mientras el cielo temblaba de anticipación, la historia de Nínive, una ciudad perdida, estaba a punto de revelarse en la luz de su propósito divino. ¿Cómo responderían ante esta inmensa invitación a la redención que no solo cambiaría sus corazones, sino también el destino de generaciones venideras? La respuesta estaba guardada, como un tesoro escondido en la eternidad, aguardando el resultado de sus decisiones presentes.